Y la información viene desde Ginebra. Allí está el canciller argentino Santiago Cafiero participando de la sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y atención, porque por primera vez un funcionario oficial del gobierno argentino habla de invasión de Rusia a Ucrania y condena esta invasión del ejército de Vladimir Putin al régimen ucraniano. Algo que venía aumentando Argentina en la discusión, planteando que había que plantear un cese al fuego y un cese al uso de las Fuerzas Armadas por parte del ejército de la Federación de Rusia. Pero ahora palabras textuales del canciller Santiago Cafiero condenando la invasión. Así lo decía. Los y las presentes. Esta conferencia de desarme se realiza en circunstancias dramáticas. Hoy observamos angustiados, una vez más en la historia, las consecuencias que arroja la lógica de la escalada y el impacto en vidas humanas del recurso al uso de la fuerza. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, ha hecho un llamado a la Federación de Rusia a que cese las acciones militares en Ucrania, que cesen las hostilidades, que detenga este proceso de invasión. Reiteramos la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando premanencia a unos sobre otros, con pleno acatamiento al derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, a la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Señora Presidenta, recientemente tomaron estado público documentos desclasificados de los archivos nacionales de Londres que prueban que durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982, el Reino Unido envió a la región buques equipados con 31 armas nucleares, lo que representaba en ese entonces el 65% de su stock de bombas nucleares de profundidad. Además de tratarse hasta ahí de las palabras del canciller Santiago Cafiero, hablando también en línea con lo que decía ayer la vicepresidenta, haciendo comparaciones con Malvinas y el uso de armas nucleares o el envío de armas nucleares por parte del Reino Unido durante la guerra de Malvinas. Pero un giro donde textual usa la palabra invasión para definir lo que está pasando en Ucrania. Y condena. Y la condena a esa invasión, algo que hasta ahora no venía pasando. Incluso, ¿sabés que el domingo salió publicada una entrevista en el diario Clarín donde a Cafiero le preguntan específicamente sobre invasión y da toda una vuelta para hablar del tema? Y termina diciendo que definirlo o no como invasión es secundario, que lo principal era poder hacer estas condenas y hacer un llamado a la paz y a un diálogo y al cese del uso de las armas de fuego. Ahora, textuales palabras del canciller, habla de condena a la invasión. Te digo algo, Gaby, lo decíamos antes de irnos a la pausa. Claramente, y otra vez, porque no es la primera vez que sucede, hay diferencias dentro del propio gobierno. Hay diferencias a la hora de expresarse por parte de la vicepresidenta de la Nación, en su hilo de tuit eterno, prácticamente 10 tweets. Se resumía igual, si ella quería mostrarse en contra de la guerra, lo podría haber hecho mucho más fácil. Y hay diferencia a cómo se expresa, en este caso, el canciller Santiago Cafiero y el propio presidente Alberto Fernández. Hay un cambio ahí, de último momento. Hay un giro que obedece también, entiendo yo, a la necesidad de no quedarse afuera. Lo decía Inés Capdevila hace un rato nada más. No quedarse afuera del concierto de países que empiezan a tener en claro que lo que está pasando en Ucrania superaron las líneas rojas que se hablan en la diplomacia, en el derecho internacional. Hay una invasión, de hecho, hay crímenes de guerra que ya se están empezando a denunciar con civiles fallecidos, con ataques a búnkers de refugiados, no a lugares militares. Jardines de infantes, orfanatos. Ayer hablábamos del bombardeo a un hospital oncológico de chicos. Entonces, no son ataques digamos... destacamentos militares. Exactamente, no son ataques a esos lugares, son ataques concretamente a civiles. El edificio que veíamos, que fue arrasado por un misil del piso 18